Mire, vamos a explicar el primer video de 3 relacionado con el tema número 1 de nuestra materia de entorno macroeconómico. Estamos intentando comprender cómo se puede explicar el comportamiento de la economía de un país. Y entonces el material que vamos a desarrollar lo vamos a presentar en 3 videos. Este es el primero donde de alguna manera lo que vamos a hacer es presentar las ideas como se muestra en este material. Observen ustedes que ahí presento los diferentes puntos con distintos colores. Como pueden darse cuenta, algunos de los puntos están ahí con un tono gris. Esos son los que se relacionan con el primer video, que es el que estamos desarrollando. El propósito de esos puntos es hablar de una teoría sencilla que adopta el enfoque de un gran mercado para tratar de explicar a la economía de un país. Aquí vamos a involucrar un buen número de ideas, algunas variables macroeconómicas importantes, e incluso vamos a hablar un poco de la política económica que aplican los gobiernos y el Banco Central del país. Y luego los puntos que se encuentran en amarillo son puntos que nos van a ayudar a discutir qué factores afectan a la economía. Hay 2 conceptos muy importantes en estas explicaciones. La demanda agregada, que es una de las grandes fuerzas de la economía, y la oferta agregada, que es la otra gran fuerza de la economía. Y resulta que al estar pasando el tiempo, estas 2 grandes fuerzas se van modificando y con ello la manera como está operando la economía. Entonces, es muy interesante e importante saber cuáles son los factores que afectan a esas 2 fuerzas. Pues eso se discute en los puntos que se encuentran ahí señalados con un tono amarillo. El tercer video se asocia con el punto que se encuentra en color verde, donde discutimos algunos de los indicadores básicos para tener una idea general aceptable sobre el estado de salud de una economía. Los puntos en azul son puntos que se desarrollan al estar desarrollando los grises o los amarillos y el verde. Así es que no les damos un espacio separado a los puntos que ahí se manejan en color azul, ¿verdad? Este primer video entonces tiene el propósito de hablar de lo básico. Es muy importante que trate de comprenderlo, ¿verdad? Estamos tratando de desarrollar una manera de pensar para explicar cómo funciona la economía de un país. Básicamente la estrategia o enfoque consiste en visualizar a la economía de un país como un gran mercado. Obviamente es el mercado de miles de cosas diferentes, ¿verdad? Por lo tanto, no hablamos de productos específicos, sino de la producción final, que se asocia al término llamado PIB. PIB es el total de la producción de bienes finales nacionales que se produce por las empresas del país a lo largo de un año. Y bueno, es seguramente esa variable la más importante. Se espera que el PIB de las economías de los países crezca suficientemente rápido para que de alguna manera genere oportunidades de empleo y de mejores niveles de bienestar a los ciudadanos de los países, ¿verdad? Eso es lo que se espera. No es fácil. Las economías del mundo, particularmente, digamos, la economía latinoamericana, que es la que nos interesa, o la economía mexicana, tenemos grandes problemas para que el PIB crezca a una buena velocidad, de tal manera que pueda integrar al empleo con oportunidades de trabajo, pues a millones de gentes jóvenes que llegan al mercado del trabajo tratando de buscar una oportunidad. Entonces este PIB es con mucho un concepto muy importante que vamos a tratar de comprender, de
¿Qué lo afecta? ¿Por qué las economías latinoamericanas, particularmente la economía mexicana, por qué no crece? Estos son los puntos que vamos a desarrollar en este video. Bueno, ya seguramente a usted le queda claro que la macroeconomía trata de estudiar el comportamiento del sistema económico de mercado para un país en particular. Necesitamos tener algunas ideas de la macroeconomía para comprender cómo evoluciona la economía mexicana. Si entiendes un poco las ideas de la macroeconomía, tienes que tener algunas explicaciones de por qué la economía mexicana no ha crecido suficientemente rápido, que ese es uno de nuestros grandes problemas, ¿verdad? En la explicación de esto veremos algunas variables macroeconómicas importantes que se van a ir presentando conforme se vaya desarrollando la plática, ¿verdad? Y fíjense que hay una relación macroeconómica muy importante, que es la que se presenta allí como una especie de ecuación. Hay dos grandes fuerzas que explican la economía en el enfoque que nosotros vamos a desarrollar. Una de ellas es la demanda agregada, pero resulta que la demanda agregada es la suma de 4 componentes. Esto va a resultar verdaderamente importante y la vamos a explicar suficientemente bien, ¿verdad? Y vamos a ver en su conjunto la lógica de este modelo, donde la economía la visualizas como un gran mercado, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es que opera, cómo podemos razonar, cómo nos puede ayudar a hacer explicaciones sobre la evolución económica en los países. Y bueno, este es el gráfico que representa a ese enfoque de tratar de explicar a la economía como un gran mercado. Observa, ¿verdad? Esta es una gráfica que vamos a estar utilizando mucho, ¿verdad? Esta es como una especie de fotografía para un año dado. La macroeconomía no pretende tener datos día tras día, sino lo hacemos para lapsos más largos. Nosotros vamos a pensar en periodos anuales. Así es que para nosotros en este gráfico está una variable muy importante que es el PIB. Mire, estoy hablando de esto, aquí está representada. No serviría de nada esta teoría si no estuviese incluido el PIB como variable importante. Porque el PIB es lo que se produce en bienes finales nacionales a lo largo de un año. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Tener algo que nos ayude a explicar por qué este PIB crece o no crece, ¿verdad? Y para eso contamos con dos grandes fuerzas. La demanda agregada, que se representa con este dibujo, y la oferta agregada. Como estamos tratando de explicar cuánto se produce en el año de bienes nacionales finales, la demanda agregada, como su nombre lo indica, es el total de lo que se demanda en un año de bienes nacionales finales. ¿Quiénes son los compradores? Obviamente individuos, organizaciones, gobiernos. Pero es útil pensar en 4 sectores. Esos sectores son los sectores de las familias, las empresas, el gobierno y el sector externo. Estos 4 sectores son los que se asocian a los compradores. El total de lo que compren estos 4 sectores a lo largo de un año de bienes finales nacionales, eso se llama demanda agregada. Es la cantidad de pedidos que se hacen a los productores de bienes nacionales finales. ¿Qué hacen los productores ante estos pedidos anuales? Producen para satisfacer el monto de los pedidos. ¿Qué le puede pasar a la demanda agregada, o sea, los volúmenes de compra anuales a lo largo del tiempo? Comprenderá que el gráfico de la economía no puede ser como una fotografía, sino debe ser dinámico. Eso quiere decir que nuestra gráfica de demanda agregada a lo largo del tiempo tiene que estarse moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la conducta de cuánto comprar por los que compran no se mantiene fija. Usted o yo, o una empresa, o un gobierno, a lo largo del tiempo va a estar tomando decisiones diferentes de cuánto comprar. ¿Eso a qué se debe? A que está viviendo condiciones, situaciones o factores diferentes y tiene que ajustar su decisión de compra. Por lo tanto, la mejor manera de visualizar este gráfico no es como una fotografía, sino visualícelo como un video donde la gráfica de la demanda agregada se está moviendo siempre, ya sea hacia la derecha o bien
hacia la izquierda. ¿Qué significa si la demanda agregada se está moviendo hacia la derecha? Recuerde que el eje horizontal que estamos presentando aquí es la producción anual de bienes finales. Si la gráfica de la demanda agregada se mueve hacia la derecha, significa que los que compran, recuerde que son los 4 sectores, están cambiando su patrón de compra y están tendiendo a comprar mayores volúmenes. Eso significa cuando la demanda agregada se mueve hacia la derecha. Pero lo que deciden comprar en un año son los pedidos anuales. ¿Qué hacen los productores cuando la demanda agregada se mueve hacia la derecha? Es decir, si los que compran tienden a comprar mayores volúmenes a lo largo del año, pues obviamente los productores producen mayores cantidades. Por lo tanto, ¿qué se espera cuando la demanda agregada se mueve hacia la derecha? Que se produzcan mayores volúmenes precisamente porque ante mayores pedidos, los productores van a producir mayor volumen. Desafortunadamente, cuando ocurre eso, que ante mayores pedidos la producción crece, en los sistemas económicos de mercado, los precios tienden a crecer más rápido. En otras palabras, la inflación tiende a crecer. Esa es la manera como opera el sistema económico de mercado. La demanda agregada también se podría mover a lo largo del tiempo hacia la izquierda, lo que significaría que los que compran, es decir, los 4 sectores, tienden a comprar menos volumen a lo largo del tiempo de los bienes nacionales finales. ¿Cuál sería el efecto económico? Seguramente usted lo puede pensar. Pues ante menos pedidos anuales por parte de los 4 sectores, los productores generarían menos producción. El PIB tendría una contracción. ¿Se da cuenta cómo la demanda agregada, interpretar lo que significa, interpretarla como cantidad total de pedidos anuales, nos hace comprender que si aumenta o si se mueve hacia la derecha, significa más pedidos anuales, por lo tanto más producción por parte de los productores. Si se mueve hacia la izquierda, significa menos pedidos anuales, por lo tanto los productores ajustan sus volúmenes de producción. La economía tiende a producir menores cantidades. Cuando se mueve hacia la izquierda, la producción tiende a contraerse. Tal vez esté pensando que los precios bajan. No en las economías modernas. Los precios siempre siguen creciendo, aunque ahí el dibujo tal vez nos mostraría que la P disminuye, pero en realidad, en el mundo real, los precios no bajan. ¿Qué es lo que bajaría ante una contracción de la demanda agregada cuando se mueve hacia la izquierda? La tasa con la que crecen los precios tiende a bajar, es decir, la inflación tiende a disminuir, pero los precios siguen creciendo. Así es que no esperen en el mundo real en la época moderna que los precios se vayan hacia abajo. Lo que sí puede estar modificando, aumentando o disminuyendo es el porcentaje como van creciendo. Puede haber una inflación de 10% y en el siguiente año 12 o 15, es decir, crecen más rápido. O puede haber una inflación de 10% y en el siguiente año un 8, un 7%, pero los precios siempre seguirán creciendo. Bueno, hemos hablado de que la decisión de comprar por parte de los sectores es muy importante. Hace que la producción de la economía aumente o disminuye, pero también afecta a la inflación. Si las compras aumentan, es decir, si la demanda agregada se mueve hacia la derecha, los precios crecen más rápido. Si se mueve hacia la izquierda, porque los 4 sectores tienden a comprar menos volúmenes, los productores producen menos. ¿Qué pasa con los precios? Siguen creciendo, aunque más despacio. ¿Y qué pasa con la otra fuerza? ¿Cómo se llama la segunda fuerza? Oferta agregada. La demanda agregada se asocia con los que compran, que son 4 sectores. La oferta agregada se asocia con los que producen los bienes finales nacionales. Dese cuenta que estamos hablando en este diagrama de producción de bienes finales nacionales, esto. ¿Y esto qué es? Lo que se compra en un año de bienes finales nacionales. ¿Y qué es esto? Lo que se produce a lo largo de un año de bienes finales nacionales. ¿Por qué bienes finales nacionales? Porque eso es lo que nos interesa comprender. Eso es lo que nos interesa explicar. ¿Por qué la producción de bienes finales nacionales aumenta o disminuye? ¿Por qué la producción de bienes nacionales finales en México ha estado aumentando en promedio muy despacio? A lo largo de los últimos 40 años, un promedio, digamos, de 2%. No vaya a creer que son de los más altos en América Latina. Son tasas de crecimiento del PIB, tasas promedio de crecimiento bastante mediocres. Sí. Y eso nos ha
de alguna manera ha creado infinidad de problemas en términos de bienestar. No me meto en ese asunto por el asunto de la limitante del tiempo en este video, pero la manera como crece el PIB afecta la manera como se va resolviendo el problema de bienestar de los ciudadanos en los países, ¿me entiende? La oferta agregada también se puede mover hacia la derecha y también puede tener contracciones, moviéndose hacia la izquierda. ¿Qué significa si la oferta agregada se mueve hacia la derecha? Que los productores, por alguna razón, al estar pasando el tiempo, tienen más capacidad para presentar mayores volúmenes de producción de bienes finales nacionales. Uno quisiera en los países, en términos ideales, que los productores tuviesen una gráfica de oferta agregada que se va moviendo más y más rápido. No es así, se mueve muy lento y a veces se mueve hacia la izquierda, tiene contracciones. ¿Algún país es un ejemplo donde la oferta agregada se mueve rápidamente? Sí. Los casos de economías emergentes exitosas en Asia son ejemplos donde la oferta agregada se va moviendo hacia la derecha rápidamente. ¿Qué pasa si la oferta agregada se mueve hacia la derecha? ¿Qué significa eso? Que los productores de un año al otro, al estar pasando el tiempo, se hacen mejores para producir, producen mayores volúmenes. A nivel de estantes en los negocios, ¿qué pasa con los estantes? Están más llenos que antes, ¿verdad? ¿Y a qué tienden los precios cuando los estantes están más llenos? Es como en la época de los aguacates que usted conoce. Cuando los estantes están llenos de aguacate, ¿qué tiene que pasar con el precio para que la gente los compre? Los precios tienen que bajar. Es lo mismo a nivel macro. Si la oferta agregada se mueve hacia la derecha, porque los productores están aprendiendo cómo aumentar la producción, que es el ejemplo de los asiáticos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar a nivel de los estantes en los negocios de ellos? Van a estar más llenos. Y para que el producto salga, ¿a qué tienden los precios? A bajar, precisamente para que los estantes se vacíen. Esta es una idea de carácter general. Obviamente, hay explicaciones adicionales que podrían contradecir un poco lo que estoy diciendo, pero en lo general es una idea aceptable. En resumen, tenemos dos grandes fuerzas que explican la economía, donde el PIB puede crecer o puede contraer y afecta la manera como cambian los precios. Este es el modelo que vamos a estudiar. Vamos a hablar un poquito más de la primera, fíjense, primero nos vamos a concentrar en la DA, posteriormente vamos a concentrarnos en la OA, así es que vamos a empezar a hablar en más detalle de la demanda agregada. La demanda agregada es el total de compra de bienes finales nacionales a lo largo de un año. ¿Quién hace las compras? Los 4 sectores. ¿Cuáles son los 4 sectores? Familias, empresas, gobierno, sector externo. ¿De acuerdo? Mira, aquí estamos mencionando los nombres de los gastos de cada uno de los sectores. Las familias son un sector importante. Estamos hablando de las familias que están adentro de las fronteras de nuestro país, por ejemplo, si tenemos en mente la economía mexicana. ¿Cómo se llama lo que compran las familias a lo largo de un año en bienes finales? Consumo. Nada más hay que tener cuidado. Las familias lo que compran son bienes finales nacionales, pero no solo compran eso. En la época moderna, las familias compran bienes finales, pero también que se producen en el resto del mundo. Es decir, compran bienes finales nacionales y bienes finales de importación. Por lo tanto, ¿qué es el consumo? El total de lo que compra el sector de las familias en bienes finales, tanto de productos finales nacionales como productos finales de importación. Tenga cuidado con eso, no puede olvidarlo. ¿Qué compran las empresas de bienes finales? No se confunda. No estamos hablando de las materias primas. Estamos hablando de los productos finales de las empresas. Por ejemplo, las empresas que producen pan en la industria del pan, ellos compran como materia prima harina, por decir, ¿verdad? Las harinas que ellos compran no las estamos considerando en el PIB, porque el PIB es lo que se produce en bienes finales. Entonces, ¿qué vamos a considerar de estas empresas que producen pan? Sus productos finales, los panes. ¿Por qué no vamos a considerar la harina?
porque su valor de la harina ya está incluido en el valor del pan. Si incluyésemos el valor de las harinas, estaríamos duplicando la contabilidad del PIB. Y obviamente sería incorrecto. Por lo tanto, ¿qué es el PIB? El total de lo que se produce de bienes finales nacionales, ¿verdad? Bienes finales nacionales. Las empresas compran bienes finales, ¿verdad? Pero no son materias primas. Entonces, ¿qué son? Bienes que integran a la planta productiva. Por ejemplo, vehículos, computadoras, ¿sí? Materiales para construir un nuevo edificio. Todo eso ayuda a que la planta tenga más capacidad productiva, puede crecer. Esas compras se hacen para sustituir equipos obsoletos o bien para que la planta tenga nuevas líneas de producción que no tenía. Se llaman inversiones. La inversión bruta, cuando hablamos de la inversión bruta, no estamos hablando de una sola empresa. Igual que cuando hablamos del sector de las familias, no estamos hablando de una sola familia. Estamos hablando de todas las familias que están dentro de la frontera del país. Y al hablar del sector de las empresas, estamos hablando de todas las empresas que están adentro de la frontera del país. ¿Cómo se llaman los bienes finales que compran las empresas? Bienes de capital. ¿Por qué se llaman así? Porque todo lo que compras le integras a la planta productiva. No son materias primas, les recuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la inversión bruta? Que como se puede dar cuenta, se representa con el símbolo I mayúscula B, inversión bruta. Pues es el total de las compras anuales en bienes de capital por parte de las empresas del país. Pero tenga cuidado. Es lo que en total se compran de los bienes de capital a lo largo de un año. Bienes de capital tanto de origen nacional como de origen extranjero. Por lo tanto, la inversión bruta, igual que el consumo, es de bienes nacionales finales y de bienes nacionales del extranjero. Para ambas, tanto para el consumo como para la inversión bruta, esa es la idea, no la pierda. Otro comprador muy importante es el del sector número 3, el gobierno. El gobierno es un gran comprador. La G es el volumen de compra de todos los bienes finales que el gobierno compra. Y aquí estamos hablando, al hablar de gobierno, estamos hablando de todo el ente gubernamental. Incluye los gobiernos al más alto nivel, los intermedios, hasta llegar a los gobiernos, digamos, municipales, en el caso de México. El gasto de toda esa estructura gubernamental le llamamos G. Es una componente muy importante, representa un gasto en bienes finales, ¿de acuerdo? Y luego viene el cuarto sector. ¿Cómo se llama el cuarto sector? Sector externo. El sector externo nos compra los productos nacionales finales en un año dado, sí. ¿Cómo se llama lo que nos compra en un año? Exportaciones, ¿verdad? Entonces se representa con una X, como te puedes dar cuenta. Se representa con una X las exportaciones. Pero nosotros, a través del sector externo, también le compramos al resto del mundo. Lo que nosotros traemos del resto del mundo a lo largo de un año, lo que traemos de allá para acá de bienes finales que requerimos, ¿verdad? Se llaman importaciones. ¿Quién importa? Todos los que compran en el resto del mundo, que son las familias, las empresas y el gobierno mismo. Un poquito más adelante, al hacer una explicación, va a entender qué es este concepto, las exportaciones netas, ¿verdad? Eso lo vamos a tocar aquí en esta parte, digamos, ¿verdad? Fíjense, estamos intentando desglosar la demanda agregada. A lo que vamos a llegar es a esta conclusión, pero lo que le acabo de pasar, que ahorita me regreso para explicárselo, ¿verdad? Es la lógica de por qué escribimos esto. Esto que le estoy proyectando tiene la mayor importancia. Fíjese. La demanda agregada, recuerde usted, que es el total de compras de bienes finales nacionales a lo largo de un año. Y aquí lo que dice es que la demanda agregada, es decir, ese total de compras de bienes finales nacionales, dice que es la suma de estas 4 componentes. Pero le recuerdo que esta componente no solamente son bienes nacionales, también son bienes de importación. Lo mismo esta y lo mismo esta. ¿Y cuánto nos compra el resto del mundo? El resto del mundo nos compra algo que se llama exportaciones. Muy bien, pero estos
estas tres componentes que estoy aquí mostrando están como, digamos, como abultadas. Porque a nosotros lo que nos interesa son los bienes nacionales que se compran a lo largo de un año. Pero es que estos tienen las componentes de importación. Y a nosotros nos interesa que la suma de todo esto, del miembro de la derecha, de bienes nacionales, nada más. El problema que tenemos es que estos tres primeros componentes tienen una parte de importación. ¿Cómo hacer que el miembro de la derecha dé solamente bienes nacionales? Porque eso es la DA. Es el total de lo que se compra de bienes nacionales a lo largo de un año. Simplemente lo que tienes que hacer es a las exportaciones le vas a restar lo que importan estos tres sectores. Tienes que restarle lo que importan las familias, las empresas y el gobierno. Eso se llaman importaciones en el año. Así es que al restar las importaciones en el año, de alguna manera estás cancelando la componente de importación. Por lo tanto, el miembro de la derecha, la suma debe ser exclusivamente el resultado de las compras de bienes nacionales finales. Aquí la conclusión es que la demanda agregada, que es el total de compras de bienes finales nacionales, es la suma de esas cuatro componentes. Pero no hay que olvidar que las tres primeras componentes son tanto compra de bienes nacionales como compras anuales de bienes de importación, ¿verdad? ¿Cómo se ajusta para que dé bienes nacionales nada más? A las exportaciones le restas las importaciones del año. Y este término recibe un nombre especial. Esta es la cuarta componente, este que le estoy señalando. Se llama exportaciones netas. Y estas exportaciones netas, ¿cómo se calculan? Aquí está la operación aritmética que tienes que hacer para calcular las exportaciones netas. A ver, si en un año las exportaciones son de 200 y las importaciones son de 100, ¿cuánto daría eso? 200 menos 100 más 100, ¿verdad? ¿Qué pasaría si las exportaciones en un año son 200 y las importaciones son 200? Quedaría 0. Pero para eso tendría que ocurrir un verdadero milagro, porque sería muy difícil que sean exactamente iguales. Sin embargo, la teoría lo contempla, ¿verdad? ¿Y qué va a ocurrir si las exportaciones en ese año son 200, pero se importa 300? Las exportaciones netas daría menos 100. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, la cuarta componente puede ser positiva, puede ser 0 o puede ser negativa, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser positiva? Cuando este número sea más grande que este otro. ¿Cuándo va a dar 0? Cuando ambos números sean iguales. ¿Cuándo va a dar una cantidad negativa? Cuando este número sea más grande que este. Es decir, cuando las importaciones sean más grandes que las exportaciones. Bueno, ya le dije la idea esencial que usted debe tener en la mente. Así es que muy rápidamente voy a comentar lo que está aquí. Es una repetición de lo que acabo de decirle. Es algo que aquí está más explicado, ¿verdad? Si se da cuenta, mire, vamos a imaginar lo siguiente. Los productores son capaces en cierto año, imagínense que estos son los datos de una economía. En cierto año, esta es la cantidad que producen de bienes finales nacionales. Y vamos a suponer que todos los bienes finales nacionales, que son 10,000 en el ejemplo, todos son comprados. ¿Quién compra esos bienes finales nacionales? Los 4 sectores. Aquí en amarillo se observa cuánto compra cada sector de los bienes finales nacionales. ¿Cuánto compran las familias? 5,500. ¿Cuánto compran las empresas? Los bienes de capital, ¿verdad? ¿Cuánto compran? 2,500. ¿Cuánto da? 5,500 y 2,500, eso da 8,000, ¿verdad? Sí. Y luego, ¿cuánto compra el gobierno de bienes finales? 800. ¿Cuánto va? 8,800. ¿Cuánto queda? ¿Quién compra el resto? El sector externo. ¿Cuánto nos compran? 1,200. Si se da cuenta, estamos suponiendo que toda la producción de bienes finales, que en el ejemplo son 10,000, son comprados por los 4 sectores. Nada más que hay un pequeño problema. El consumo no solamente son los bienes nacionales, sino también el consumo incluye una parte de importación. Igual para la inversión bruta, no solamente son los bienes nacionales, bienes de capital, sino hay una parte de importación, que son los números que se marcan aquí con azul. Y en gastos de gobierno lo mismo.
Pero nosotros lo que queremos es tener una especie de ecuación donde la suma de la derecha te dé en bienes nacionales, porque quieres que te dé la demanda agregada y por definición la demanda agregada es en bienes nacionales a lo largo del año. Pero tenemos el problema de estos números azules que nos están causando un problema. Hace que lo de la derecha no nos dé el 10,000. ¿Cómo hacer para que estos números no nos causen ese problema? ¿Qué son estos números marcados en azul? Las importaciones. Pero tú quieres que la suma del miembro de la derecha te dé exactamente igual a la cantidad de bienes nacionales, que son 10,000. ¿Qué tendrías que hacer? A las exportaciones, que es lo que te compra el resto del mundo, réstale la suma de estos azules. ¿Qué cosa es la suma de estos azules? Pues las importaciones en el año. Por lo tanto, lo que debes hacer para que la suma te dé igual a 10,000, lo que tienes que hacer es, al cuarto número que aparece aquí, réstale las importaciones, que en el ejemplo son 2,200. Si restas el 2,200, de alguna manera estás cancelando estos términos, mira, porque la suma de los azules son 1,300 y 700, 2,000, y otros 200, 2,200. Y aquí, ¿qué estás haciendo? Restándolos. Por lo tanto, ¿cuánto te va a dar la suma? 10,000. ¿Y qué es 10,000? El total de bienes finales nacionales. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es la que ya habíamos visto hace un momento. ¿Quieres tener la demanda agregada, es decir, el total de lo que se compra en bienes finales nacionales? Es la suma de estas cuatro componentes. Nada más tienes que recordar que las tres primeras componentes no solo son compras en bienes nacionales, sino también en bienes de importación. Y por lo tanto, para que la suma de bienes nacionales, la cuarta componente no es exportaciones. ¿Cómo se llama la cuarta componente? Exportaciones netas. ¿Y cómo se calcula? A través de una operación aritmética simple como se muestra aquí, ¿verdad? Eso se llama exportaciones netas. Muy bien. Fíjense, esta es una de las cosas más importantes en la macroeconomía. Es una idea que espero no les parezca complicada, pero es una idea verdaderamente útil. Entonces no hay que olvidar que ya somos capaces de entender que la demanda agregada es la suma de cuatro componentes. Eso nos va a ser verdaderamente útil, como ustedes se darán cuenta al estar avanzando, ¿no? Hay otro tipo de variables que se presentan cuando uno hace explicaciones de la economía de un país. Yo las voy a ir sacando conforme se vayan desarrollando las ideas en este mismo video, ¿de acuerdo? Fíjense que aquí estamos hablando de una idea que ya estuvimos repitiendo, ¿no? ¿Qué se está presentando aquí en este gráfico? Se está presentando la idea de que la demanda agregada, si se dan cuenta, estas flechas nos indican lo que está pasando en el tiempo. Aquí en el gráfico que se está observando, estamos viendo que al estar pasando el tiempo, la demanda agregada tiene una contracción. ¿Qué significa eso? El volumen de compra por los cuatro sectores está disminuyendo, ¿verdad? Tal vez una pregunta muy importante, o no tal vez, seguramente una pregunta muy importante es, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué la demanda agregada está disminuyendo? ¿Cómo sabremos las respuestas? Tenemos cuatro rutas para encontrar las respuestas. Habrá que recordar que la demanda agregada es la suma de las cuatro componentes. Entonces, si la demanda agregada tiene una contracción, habrá que analizar cada una de las cuatro componentes, a ver si alguna de ellas está disminuyendo o a lo mejor varias, ¿verdad? Por lo tanto, saber que la demanda agregada es la suma de las cuatro componentes nos permite tener puertas para indagar qué está pasando con la demanda agregada, por qué se contrae o por qué aumenta, y por lo tanto, cómo está afectando a la economía, ¿verdad? Estas ideas tenemos que comprenderlas muy bien. Aquí se está pasando del punto representado por A hacia un punto B. Si se dan cuenta, hay una lógica simple que tú tienes que ir manejando, ¿verdad? ¿Qué está pasando con los volúmenes de compra por parte de los sectores? Tiene una contracción. ¿Qué significa eso a nivel de pedidos anuales? Se pide menos. ¿Qué hacen los productores? ¿Qué dice la lógica? Producen menos. El gráfico también lo muestra. Al pasar de aquí para acá, observa, este es el eje del PIB. El PIB para el primer punto, la estrella que está de color amarilla, el PIB es todo esto. Pero luego en la segunda condición, ¿verdad? El PIB para la estrella roja ya no es el asociado a este punto, sino este. Es decir, el PIB tiene una contracción. ¿Y qué está pasando con los precios según el dibujo? Dice el dibujo que los precios están disminuyendo. Esa es una falla del modelo.
En realidad lo que va a disminuir es el ritmo como crece. Van a seguir creciendo, pero más despacio. Entonces, ¿qué es lo que en realidad va a bajar? La inflación, para que lo tenga presente. Eso es la manera como usted tiene que ir razonando. Mire, este gráfico nos muestra que no solamente la demanda agregada puede modificarse a lo largo del tiempo, también la oferta agregada. Y este gráfico representa de alguna manera lo que está ocurriendo con las economías asiáticas exitosas, ¿no? ¿Qué ha estado pasando para los hindúes o para los chinos, por ejemplo, alguna otra economía ahí de los tigres asiáticos? ¿Qué ha estado pasando con la oferta agregada? No, pues la capacidad de producción de estos países ha estado creciendo a lo largo de los años. Por lo tanto, la oferta agregada a lo largo del tiempo, conforme va pasando el tiempo, pues la oferta agregada se va moviendo hacia la derecha, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto cuando se va moviendo hacia la derecha? En el gráfico se va pasando de un punto como este a un punto como este. Si el patrón de la demanda se mantiene, que no tiene por qué mantenerse, pero para hacer más sencillo el razonamiento, suponiendo que el patrón de compra se mantiene, ante más volumen de productos, dado que se está moviendo hacia la derecha, los estantes se van a llenar. Necesariamente, ¿qué tienen que hacer los comerciantes ante estantes más llenos? Pues tienen que bajar los precios. Por lo tanto, ¿cuál es el efecto neto? El efecto neto es que el PIB va a crecer, como se muestra aquí. ¿Pero qué más? Los precios no tienen la presión de tender a aumentar, ¿verdad? La inflación no tiende a crecer, sino en todo caso hay una tendencia a que los precios crezcan más despacio. Esto es verdaderamente ventajoso. Ya lo va a entender cuando hablemos de la política económica, ¿verdad? Esto es algo que los países latinoamericanos deberían de aprender y México también. Tal vez se pregunte por qué no se hace en México, en América Latina. No es asunto de inteligencia, es asunto de intereses. Hay grupos muy poderosos que no quieren que ocurra una cosa de esas, porque si ocurriera una cosa de esas, el país se convertiría en competidor de otros. Y los vecinos no quieren que seamos competidores, quieren que seamos sus clientes, nada más, ¿verdad? Y ellos de alguna manera tienen mucho poder para influir en lo que se hace. Y adentro tienen socios que ayudan a que eso se cumpla y que la economía nuestra no se desarrolle como debería. Es decir, para que ocurra una cosa como esta, como ha ocurrido en el Asia, no es cosa de inteligencia, sino es una cosa política. ¿Cuándo podrá ocurrir una cosa de esas? Cuando el ciudadano esté más informado y sea capaz de imponerse a los políticos, ¿verdad? Mire, aquí tenemos, de alguna manera, el mismo gráfico, pero aquí estamos presentando, aquí hay una lógica que usted se tiene que saber muy bien, ¿de acuerdo? Se la voy a explicar. Y luego, un poquito más adelante, viene esta otra. Observa la diferencia. Aquí la que se está moviendo es la oferta agregada que se puede mover hacia un lado o bien hacia el otro. Usted tiene que entender qué significa eso. Y tiene que recordar en su mente con rapidez el resumen de lo que vamos a hacer aquí y también aquí. ¿Cuál es la que se está moviendo aquí? La demanda agregada. Vamos a analizar el movimiento hacia la derecha. ¿Qué significa el movimiento hacia la derecha? Que a lo largo del tiempo los que compran tienden a comprar más. ¿A qué se debe? Las respuestas están por el lado de las 4 componentes, como ya se le ha dicho. Hay ciertos factores o determinantes que afectan a las 4 componentes. Tal vez alguna de ellas, o 2, o a lo mejor 3, algo está pasando y hacen que la compra tienda a aumentar. ¿Qué va a pasar en la economía cuando la demanda agregada se mueve hacia la derecha? Eso significa que los pedidos anuales están creciendo. ¿Qué hacen los productores? Tienden a producir más. Eso dice la lógica, ¿verdad? Desafortunadamente, los precios crecen más rápido. Eso se resume aquí, mire. Si la demanda agregada crece, es decir, si se mueve hacia la derecha, significa que se hacen más pedidos a lo largo del tiempo. Pedidos anuales. ¿Qué hacen los productores? Los productores ante más pedidos producen más. Desafortunadamente, los precios crecen más rápido. Eso es lo que significa esto, ¿verdad? También puede ocurrir el movimiento contrario del lado de la demanda. Puede ser que la demanda tenga una contracción. Estamos viviendo una época donde la demanda agregada tiene una contracción, ¿verdad? Y uno podría preguntarse, ¿qué significa que la demanda agregada está moviéndose hacia la izquierda a lo largo del tiempo? Que los que compran, por algunas razones,
están tendiendo a comprar menores volúmenes. ¿Eso a qué se debe? Algunos factores están afectando a algunas de las 4 componentes. Y nosotros tenemos que ser capaces de detectar esas componentes o esos determinantes o factores. ¿Cuál es la lógica general cuando se mueve hacia la izquierda la demanda agregada? Si la demanda agregada se mueve hacia la izquierda, significa que los que compran los 4 sectores tienden a hacer menos pedidos a lo largo del año. ¿Qué van a hacer los productores? Producir menos. Eso se resume aquí, mire. Si la demanda agregada se contrae, es decir, si la curva se mueve hacia la izquierda, significa que los que compran tienden a hacer menos pedidos a lo largo del año, pedidos anuales. ¿Qué hacen los productores? Producen menos, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los precios? Esos nunca dejan de crecer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La tasa con la que van creciendo disminuye. Es decir, lo que sí baja es la inflación, que es un concepto que no hemos abordado suficientemente, pero ya lo tocaremos en alguna parte de las explicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí quedan algunas preguntas claves muy importantes, como son los determinantes de la DA que afectan a la DA y por lo tanto a la economía. Y luego solo nos faltaría hacer alguna pregunta sobre la OA. ¿Y la OA también tiene determinantes? Sí, indudablemente. ¿Por qué los asiáticos o los chinos, la OA se mueve más rápido que la OA de los latinoamericanos? ¿Será que los chinos son muy suertudos? No, para nada. Lo que pasa es que ellos tienen una política que afecta a la OA. Es una política industrial y tecnológica, educativa y de investigación, pero investigación de a de veras, no una investigación de simulación, como es la investigación que hacemos los latinoamericanos. Entonces la OA sí se puede mover hacia la derecha, pero el Estado juega un papel muy importante para que se pueda mover hacia la derecha. ¿Entienden? Nada más que esto choca con una filosofía que dice que el gobierno no debe meter las manos. Pues los chinos lo están haciendo y algunos otros, y son más exitosos que otras economías. ¿Me entienden? La OA sí se puede mover hacia la derecha o se puede contraer también. Hay algunos determinantes que afectan a la OA. También vamos a estudiar los determinantes que afectan a la OA y la manera como se afecta a la economía. Mire, vamos a proyectar los gráficos de la OA, que de alguna manera ya lo hemos dicho. Si el desplazamiento de la OA es hacia la derecha, ¿eso qué significa? Los que producen los bienes finales, algo está pasando porque ahora producen mayores cantidades. ¿Qué va a pasar en la economía? Bueno, obviamente como producen mayores cantidades, obviamente el PIB tiende a crecer. ¿Y los estantes, qué pasa con ellos en los mercados, en los comercios? ¿Qué pasa con los estantes? Si los productores ahora son más buenos que producir en cantidad que antes, no, pues los estantes están más llenos. ¿A qué tenderían los precios? Según el gráfico, si usted observa este punto, este y este otro, la gráfica dice que los precios tienden a bajar. En realidad los precios no van a bajar. Lo que va a bajar es la inflación, la tasa de crecimiento, la tasa con la que crecen. Aquí está el resumen, mire. Si la oferta agregada crece, es decir, si la gráfica se mueve hacia la derecha, si los que producen tienden a producir mayores volúmenes, ¿qué es lo que pasa a nivel de la economía? Bueno, de este punto se pasa a este punto. La economía tiende a tener mayor PIB. ¿Y qué pasa con los precios? Crecen, como siempre, pero más despacio. Eso es lo que podríamos resumir si el movimiento de la oferta agregada es hacia la derecha. Claro que están por ahí pendientes las preguntas de, bueno, ¿y qué puede ocasionar que se mueva hacia la derecha? ¿Cuáles son los factores o determinantes? Habrá un momento en que lleguemos a la discusión de eso. La oferta agregada también se puede contraer, es decir, las economías también pueden producir por una serie de factores menores volúmenes. ¿Qué pasa cuando la economía se contrae? ¿Qué será lo que pasa en los estantes de los negocios? Los estantes están más vacíos. ¿Y qué pasa con los precios cuando los estantes están más vacíos? Aumentan. Si usted va y le ayuda en compras a su familia, se dará cuenta de eso. Cuando los estantes están vacíos, los precios tienden a ser más altos. Si no lo entiende, piense en el ejemplo de los aguacates. Cuando los aguacates son más escasos o los jitomates, usted sabe cómo aumentan los precios. Algo parecido ocurre a nivel de economía. Si la oferta agregada se contrae, los estantes están más vacíos, los precios tienden a crecer. El resumen aquí está, mire.
Si la oferta agregada se contrae, es decir, si en el gráfico se mueve hacia la izquierda, ¿qué significa eso? Por alguna razón los productores presentan menos volúmenes. ¿Qué pasa con el PIB? Obviamente se contrae, disminuye. ¿Y qué pasa con los precios? Tienden a aumentar, particularmente la inflación. Crecen a un ritmo más alto. Ese es el resumen. Usted se tiene que saber a la perfección estas ideas, porque va a llegar un momento en que tiene que traer en la mente esto que yo estoy tratando de resumirlo. Trate de dominar estas ideas, ¿de acuerdo? Una cosa más, me hace falta hablar de algunas otras variables y lo voy a hacer rápidamente, ¿verdad? Fíjese, primero le voy a hablar de que el gobierno y el Banco Central del país pueden afectar a la economía. En América Latina, no, pues en América Latina a los gobiernos y al Banco Central les encanta afectar a la DEA. Pero no se meten para nada en la OA. Ahí está nuestro problema, ¿verdad? En cambio, los asiáticos, ¿verdad? Los gobiernos obviamente también hacen lo necesario para afectar a esta, pero también aplican políticas para afectar a esta otra, ¿de acuerdo? Entonces existen políticas que pueden afectar a la demanda agregada y a la oferta agregada. Las que usamos en América Latina y en México se llaman política monetaria y política fiscal. ¿Quién aplica la política monetaria? El Banco Central del país. ¿Quién aplica la política fiscal? Los gobiernos. No voy a decir todo, simplemente voy a decir algunas ideas relativamente simples. Saldrá por allí otra oportunidad para explicar esto que voy a decir. Fíjese, puede ser que el gobierno en una situación dada y el Banco Central digan, hay que activar la economía. ¿Qué puedo hacer yo como gobierno? Y también el Banco Central, suponiendo que se plantea la misma pregunta, quiere mejorar la situación económica, dice, ¿qué podemos hacer para que la economía mejore? Obviamente el Banco Central y el gobierno también va a decir, vamos a hacer que los que gasten, gasten más, para que haya más pedidos y los productores produzcan más. Así de sencillo es el razonamiento. ¿Cómo logra el gobierno que la DEA se mueva hacia la derecha? Él tiene dos instrumentos, su propio gasto, la G, él puede hacer que la G aumente para que ante más pedidos los productores produzcan más. Y así movería, estaría apoyando a que la DEA se mueva hacia la derecha, que haya más pedidos y que la producción crezca. Pero tiene otro instrumento, los impuestos. ¿Qué podría hacer? Normalmente no ocurre este tipo de política fiscal, pero en teoría existe. Podría ser que los impuestos disminuyan, ya sea a las familias o a las empresas o bien a ambos. ¿Qué ocurre si a las familias les disminuyen los impuestos y a las empresas también? Te va a quedar más dinero. Y en el caso de las familias, tenderías a gastar más. ¿Por qué estaría haciendo un gobierno esto? Bajo la lógica que estamos explicando. Porque estaría tratando de que el gasto aumente. Está tratando de que la demanda agregada tenga una expansión, que se mueva hacia la derecha, que los pedidos crezcan. Repito, tiene dos instrumentos, su propio gasto. Entonces, lo que él haría para aplicar una política fiscal expansiva, que también se llama política fiscal blanda, él podría aumentar sus propios gastos, pero por otro lado también podría disminuir los impuestos para que empresas y familias tengan mayor capacidad de compra. Esta es una política fiscal expansiva, se llama así porque estás intentando una expansión en el gasto, es decir, en la cantidad de pedidos anuales y por lo tanto en la producción de la economía. ¿Podrá el Banco Central hacer algo parecido? Sí, pero con otro instrumento. Él lo que posee es el control de la cantidad de dinero. Hay un concepto llamado oferta monetaria. Suele representarse con la M mayúscula y un número 1, M1. M mayúscula 1, oferta monetaria. No voy a entrar en detalle, solamente en la idea general. El Banco Central dice, igual que el gobierno, hay que estimular el gasto, hacer que los que gasten, gasten más. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Banco Central? Él tiene el poder, los mecanismos, que no voy a explicar en este momento, pero él puede hacer que la oferta monetaria crezca. ¿Eso qué significa? Va a haber más dinero en la economía. No se confunda, no significa que pone a funcionar la fábrica de billetes. No, 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 no. Estamos hablando de otra cosa que en este momento no le voy a explicar porque no tendría sentido. Lo único que usted tiene que aceptar es
que él puede controlar la cantidad de dinero en la economía, y usted suponga que es un gerente de un banco comercial, si el Banco Central ha aumentado la oferta monetaria, usted como gerente en un banco comercial, que está por ahí en alguna esquina, usted lo que va a ver es que en el banco, ahora después de que el Banco Central aumentó la oferta monetaria, hay más dinero para prestar. Pero usted estaba prestando el dinero por las condiciones anteriores a una tasa de 7%. Bueno, eso era antes, pero es que ahora hay más dinero. ¿Qué tendría que hacer entonces para que ahora que hay más dinero la gente pida prestado? Pues no puede mantener la tasa, tendría que bajar la tasa. Si antes estaba a 7%, tal vez ahora tenga que darla a 5%. Entonces el Banco Central sí tiene poder. ¿Por qué? Porque en los bancos comerciales, cuando hay más dinero, el precio del dinero, que es la tasa de interés en los créditos, tiende a bajar. ¿Y qué hacen las familias y las empresas cuando la tasa de interés, en lugar de ser 7%, es 5%? Tienden a gastar más a través de crédito. Y por lo tanto, las familias, las C, y las empresas, la inversión bruta, tenderían a crecer, ¿verdad? Por lo tanto, la demanda agregada tendería a crecer porque las familias y las empresas tienen el incentivo de créditos más baratos para comprar. Los pedidos de esta manera tenderían a crecer y por lo tanto los productores van a producir mayores volúmenes, la economía tendría una mayor producción en el año. Dese cuenta que el Banco Central también tiene poder para influir en la economía. ¿Cómo se llama esta política? Monetaria expansiva o monetaria blanda. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué expansiva? Porque puedes lograr una expansión en el gasto, bajando las tasas, al poner más dinero en la economía, al aumentar la oferta monetaria. Y ante más dinero, las tasas de interés son más bajas. Eso hace que los que piden dinero prestado para pagar se animen a pagar y a hacer compras en mayor cuantía. Entonces se gasta más a través de crédito, se hace mayor cantidad de pedidos. Ante más pedidos, la producción de la economía crecería. ¿Se da cuenta de eso? También el gobierno, como ya lo dije, puede aplicar una política de este tipo, se llama fiscal expansiva. Repito, ¿qué tendría que hacer con los instrumentos que él dispone? La G tendería a crecer y los impuestos a disminuir. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Se va a mover la demanda agregada hacia la derecha y llegaríamos a un punto como este. ¿Qué lograrías? Mayor PIB. Pero ¿cuál es el problema? Este es el costo, mire. Sí, vas a lograr más PIB de esa manera aplicando las políticas así, pero la inflación va a crecer. Y la inflación no puedes perder el control sobre ella por una serie de inconvenientes. Entonces, ¿qué hace el gabinete económico? Se asusta. Y llega un momento en que después de haber logrado la expansión, dice, los precios ya están muy rápido. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Aplicar la política contraria, que es una especie de freno. Y entonces, al aplicar el freno, que son las medidas opuestas, la demanda agregada, en lugar de que se mueva hacia la derecha, ¿hacia dónde se va a mover? Hacia la izquierda. ¿Y eso qué va a generar? Una contracción en el PIB. ¿Y qué vas a lograr? Que los precios sigan creciendo, pero más despacio. ¿Qué está haciendo el gobierno y el Banco Central? Expanden a través de políticas expansivas, pero luego se asustan porque los precios van rápido. ¿Y qué tienen que hacer? Aplicar el freno y contraen la economía. Y así se van. Expansión, freno, contracción. De nueva cuenta, cuando las condiciones lo permiten, expansión, freno, contracción. Y esa es la historia de la política económica en América Latina y en México. No te extrañarás que las tasas de crecimiento de México son tan mediocres. La OA, como acción de Estado, no ha sido influida apropiadamente. Es más, en las escuelas de economía ni siquiera se habla de eso, y se los digo con conocimiento de causa, ¿verdad? Porque yo he sido profesor en escuelas de economía, ¿verdad? Que ya lo he comentado también. Muy bien, entonces ya hemos estado hablando de la política económica. Hay una política económica llamada fiscal y una política económica llamada monetaria. Puede ser expansiva o blanda, ¿ah? Cualquiera de los dos tipos. También puede ser contractiva. ¿Por qué contraes la economía? Es decir, haces que los que gasten menos, moviendo la demanda agregada hacia la izquierda. ¿Por qué? Estás asustado y quieres controlar la inflación. Tiene un costo si logras controlar la inflación, pero el costo es que vas a contraer la economía. Eso es muy costoso socialmente hablando, porque implica desemplear a las personas. E implica que en promedio vas creciendo despacio.
Porque expansión, contracción, expansión, contracción. Avanzas 4 pasos y retrocedes 3. Pues no, nunca vas a estar creciendo suficientemente bien. Entonces habrá que ponerle históricamente, en el caso latinoamericano y mexicano, habrá que ponerle atención también a la OA. Eso se dice fácil, pero no es tan simple. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa puedo decirles? Fíjense, en este gráfico, este es el PIB que se produce. ¿De acuerdo? Ya hablé de tasas de interés, ¿verdad? Ya hablé de demanda agregada, de oferta agregada, de PIB. Ya hablé de la oferta monetaria, la tal M1. También he hablado de la TX, los impuestos, que son las recaudaciones a lo largo de un año. Les recuerdo que en macroeconomía tenemos que pensar en periodos anuales. La G es el total de gastos a lo largo de un año, ¿de acuerdo? ¿Qué es la I? Pues la tasa de interés en un cierto periodo. I minúscula, ¿de acuerdo? Voy a darles un comentario adicional. Hay 3 términos que aparecen por ahí. Se los voy a poner con un ejemplo para terminar esta sección. Fíjense que hay un PIB llamado PIB potencial y hay otro PIB llamado PIB efectivo y hay un concepto llamado brecha del PIB. Lo voy a explicar con un ejemplo imaginario. San Garabato es un país. Su PIB potencial es de 7,000 en un año. Haz de cuenta en este año. PIB potencial es 7,000. La palabra lo dice. Eso es lo que puede producir en condiciones de pleno empleo. Pero en este año, supongo que ya pasó el tiempo, en este año el PIB efectivo fue no de 7,000, sino de 5,000. Ese fue el PIB efectivo en el año, no 7,000. La brecha del PIB es 2,000. ¿Qué es el PIB potencial? ¿Qué es el PIB efectivo? ¿Qué es la brecha del PIB? PIB potencial es la producción que podrías generar en condiciones de pleno empleo, cuando no tienes detenido las máquinas y los trabajadores. PIB efectivo es lo que en realidad produces en el año. ¿Qué es la brecha del PIB? La diferencia, se calcula como la diferencia entre PIB potencial menos PIB efectivo. ¿Y qué es eso? Una producción que no generaste por tener los recursos desocupados. Estos son los conceptos finales que voy a comentar en este video. Espero que las explicaciones le hayan sido útiles. Haga un buen resumen de esto. Me da gusto verlo y explicarle el tema.